bueno es más poder estar en sintonía con aquellos que tienen deseo de estudiar la escritura, de profundizar en las enseñanzas que nos harán crecer para madurar, para crecer en el conocimiento, ¿no? Y comprender aún más acerca de lo que mueve al corazón del creyente, que no es más que aprender de la palabra de Dios, de la escritura que contiene la palabra de Dios. Hoy para mí es de gran bendición poder exponer la escritura, porque sabemos que hay grandes promesas para aquellos que lo hacen. Pero bueno, hoy quiero abordar un tema que creo que es bien importante para todos aquellos que de alguna forma u otra le pertenecen a Dios. Porque a veces conocemos la verdad, pero hasta un punto. A veces necesitamos profundizar en la escritura porque es necesario. Debemos ser fieles en poder escudriñar, en poder crecer en el conocimiento de todo aquello que se encuentra en la escritura, pero que a veces por el hecho de no profundizar, de estudiar, porque la Biblia no es un libro de lectura, sino que es un libro de estudio. Es un libro de estudio, de investigación, porque eso es la exégesis. La exégesis es una investigación. La exégesis es más que una correcta interpretación de la escritura. Cuando vamos a dar una enseñanza y a ser exegéticos, debemos ser buenos investigadores en todo su amplio concepto, con referencia a la palabra exégesis, en su modo de concepción, ¿no? Tenemos que entender de que es una investigación amplia, donde se debe ir al idioma original, donde se debe estudiar el contexto histórico, donde se debe estudiar el contexto espiritual, y todo lo que envuelve el estudio que vamos a desarrollar o que vamos a exponer. Yo hoy quería hablar del nuevo nacimiento. Es una serie de la que estamos abordando el tema dentro del el estudio tratado de la soteriología. Sabemos que es un estudio bien amplio, un estudio bien profundo, bien polémico. Ha traído mucha polémica a través de los tiempos de la era de la iglesia, donde desde la iglesia antigua hasta hoy en nuestros días ha despertado el deseo intenso por el celo de la verdad, al punto tal de que muchos han ido a la hoguera. Hay otros que han sido asesinados, hay otros que han padecido la muerte por causa de guardar la verdad y por causa de enseñar la verdad. Una de las grandes evidencias de esto no es más que la reforma que se llevó a cabo desde los años, incluso antes de los años siglo XII hasta el siglo XV, siglo XVI, por ahí ya se estaba haciendo una especie de reforma donde a la iglesia le hacía falta mucho esto. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero a aquellos creyentes verdaderos que necesitaban arrojar luz donde había oscurantismo. Bueno, pues sin más, hoy vamos a también arrojar luz en muchos de los pasajes que quizás son de gran debate y son de gran polémica para aquellos cristianos que hoy en día anhelan y tienen celo por la verdad, anhelan la verdad y tienen celo por ella. Pues veníamos hablando de que en este tema soteriológico, sobre el tema del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ¿verdad? Como bien le dijo Jesús a Nicodemo, es cierto te digo que si no naces del agua y del espíritu no podrás ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede
con estas 7 interrogantes, le dice a Jesús, ¿cómo puede, queda sin comprensión? Le dice, ¿cómo puede un hombre volver a entrar al vientre de su madre? Y él le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El viento va donde quiere, pero y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Necesitas entender, Nicodemo. Y le dice, ¿acaso eres tú, maestro de Israel, y no sabes estas cosas? Siendo el principal de aquellos hombres que enseñaban la ley, que enseñaban la Torá, que enseñaban al pueblo, que instruían al pueblo, no conocían estas verdades. Así Jesús le dice, si te explico las cosas terrenales, ¿cómo entenderás las cosas celestiales? Porque ciertamente él necesitaba entender y comprender estas cosas, porque cómo él podía enseñarle a Israel si todavía no comprendía lo que era nacer de nuevo. Bueno, y es precisamente por esto que Jesús le dice a sus discípulos, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Ellos no habían nacido porque su fe no le era contada por justicia, como le fue contada a Abraham. O como con Noé cuando fue salió justo delante de los ojos de Dios en su generación. O como incluso, para que ustedes vean que en ese tiempo existían personas piadosas, o como por ejemplo Zacarías, el padre de Juan Bautista, y Elizabeth, que eran, según lo recoge la ley, eran gente que le pertenecían a Dios. Entonces, realmente en Israel, en el contexto histórico, cuando me refiero al contexto histórico espiritual de la nación, realmente la nación desde el punto de vista espiritual había entrado un detrimento tremendo, faltaba la palabra y escaseaba la palabra de Dios por aquellos días, aunque ya Juan el Bautista estaba predicando en el desierto para arrepentimiento y estaba bautizando en el río Jordán. Sabemos que la Biblia, cuando hace alusión al bautismo, sabemos que Israel entendía y comprendía que cada vez que alguien descendía a sumergirse en agua, esto hablaba de purificación. ¿Por qué? Por causa de la corrupción, y por causa de la inmundicia, por causa de haber tocado animal mortecino, por causa del derramamiento de semen, por causa de mujer que tenía que habían caído en el periodo menstrual, por causa de las mujeres que habían salido del parto, tenían un tiempo de purificación también. Entonces, esto hablando también de las cenizas de la vaca y de todo el rito de purificación que había que hacer, pero teniendo en cuenta que cada vez que se hacían estas cosas, los sacerdotes tenían que sumergirse en agua, pero también los sacerdotes tenían que, además de sumergirse en agua, proceder a hacer este rito de la purificación. Bueno, pues sin más, yo quería abordar esto rápidamente porque ya grabé una primera secuencia de video donde expuse. Eso lo que quiero hacer es coger las dos mejores partes de cada video y hacer como una especie de corte y pega. Pero bueno, partiendo de esto, tenemos que hablar un poco del contexto histórico. Sabemos que Nicodemo era uno de los principales maestros de Israel, pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de sacerdotes y de fariseos. A menos no confundir los sacerdotes con los fariseos, porque los sacerdotes eran según el orden de Aarón y los fariseos eran aquellos encargados de instruir al pueblo, gente muy preparada. Muchos de ellos eran principales y pertenecían mucho a su localidad o en los lugares, las ciudades que vivían. Ellos eran los principales encargados de instruir y eran principales en su sinagoga o en el lugar donde ellos debían instruir. Estas personas eran gente muy preparada, gente que tenían muy buen estudio,
a pesar de que ellos no eran salvos porque no comprendían bien la ley o el propósito de la ley, ellos con referencia al conocimiento teórico acerca de lo que demandaba la ley o de lo que exigía la ley, eran gente muy instruida. Aunque eran gente llena de tradiciones, gente que realmente no, por así decirlo de alguna manera, no abrazaban o no entendían o no comprendían bien, eh, como decía anteriormente, para qué era la ley o qué propósito tenía la ley. Eran gente que no eran misericordiosas, era gente que no tenía comprensión acerca de, por ejemplo, de entender y comprender de que los principales mandamientos eran: ama a Dios con toda la fuerza de tu mente, de tu alma y de tu corazón, y ama al prójimo como a ti mismo. Teniendo en cuenta esto precisamente porque ellos le dan lugar, en primer lugar, en el conocimiento que tenía, y le dan más importancia a las cosas materiales que realmente al amor, la justicia, la misericordia, que era lo principal de la ley. Ellos no, precisamente por el hecho de no ser justificados por la fe, no tenían cuidado de Dios en sus vidas y eran gente que verdaderamente no eran justos delante de los ojos de Dios, no habían sido justificados por la fe delante de los ojos de Dios. Bueno, pues sin más, haciendo una breve reseña del panorama con su contexto histórico de lo que sucedía en Israel y el contexto histórico de lo que acontecía en la vida espiritual de los fariseos, y también vamos a hablar un poco de lo que sucedía en ese tiempo. En ese tiempo estuvimos hablando hace ya en clases anteriores de que había habido un silencio profético de 400 años y pico. La Biblia recoge que cuando no hay profecía, no hay palabra de Dios, el pueblo se desenfrena precisamente porque ellos necesitan ver una antorcha en medio de tinieblas, en medio de donde había oscuridad. Ellos necesitaban luz. Por eso constantemente Israel, Dios le mandaba un profeta. Cada vez que iba a haber juicio, cada vez que iba a haber algún tipo de, o el pueblo se iba detrás de la idolatría, o el pueblo se mantenía de forma infiel, Dios por medio de sus profetas traía esa luz que le era necesaria a Israel. Entonces eran tiempos donde faltaba la palabra de Dios, donde no hubo un profeta que trajera esa luz o esa palabra que ellos necesitaban. Bueno, pues aparece Juan el Bautista como precursor del Mesías, sabiendo de que, como lo recoge Isaías capítulo 40, él era el encargado de preparar el camino, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que dice Isaías 40 por un momento, para que entendamos a lo que yo me refiero, porque es necesario que podamos apercibirnos claramente de lo que tenía que hacer Juan el Bautista. Pero no solamente esto, sino también de que debemos, este pasaje arroja como que nos da cierta evidencia acerca de la condición espiritual del pueblo de Israel. Dice: consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto. Ok, que decía Juan: yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, preparar el camino de Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájase todo monte, y collado y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Repito: todo árbol sea alzado y bájase todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne la verá. Vuelvo a leer, dice:
todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Estamos hablando del contexto de lo que sucedía en ese tiempo. Séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios, de nuestro Dios, ¿ok? ¿Qué dice? Permanece para siempre. Amén. Entonces, era lo que sucedía en ese tiempo. Era la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Ellos, de una manera ansiosa, de una manera, ellos anhelaban ciertamente la venida del Mesías. Ellos anhelaban la posibilidad de encontrar ese libertador que los librara del yugo romano, que los librara del dominio del imperio romano en aquel tiempo, que agravaba su situación, o sea, en este caso al pueblo, con los impuestos, con los tributos, y esto traía como consecuencia de que los judíos tuvieran mucho resentimiento y también se levantaran muchas sediciones y se levantaran muchos movimientos o algún movimiento, como por ejemplo los celotes, que ya venían desde el tiempo del imperio griego, que habían librado sus luchas para poder darle la soberanía y la libertad al pueblo de Dios. Esto sucedía claramente en Israel, y esto trajo como consecuencia, por causa del pecado de Israel, por causa de la condición espiritual en la que se encontraba, por causa de que ellos se encontraban en esta condición producto de la situación, o sea, de la maldición generacional que había, también de la maldición de no cumplir con guardar la ley, y esto con no guardar el pacto de la tierra, con no guardar el pacto de la ley, y todas estas consecuencias de la desobediencia de la ley, y no solamente eso, sino con no guardar el pacto de la ley, permitían de que otras naciones se señorearan de Israel. Y además de esto, no sin dejar de hablar del pecado de la fornicación, del adulterio y otros pecados que se cometían. Amén. Y lo que trajo como consecuencia también el pecado de la idolatría. Esto hago este breve recuento acerca del contexto histórico de Israel y el contexto histórico espiritual de la nación de Israel, para que podamos ver y entender y comprender de lo que sucedía claramente en ese tiempo. Pues Jesús principia su ministerio, y cuando entra a Cafarnaúm, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ok, porque es necesario que podamos entender qué es lo que sucede en ese tiempo en Israel, ¿verdad? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo hecho por los profetas Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues lo mismo que ya está sucediendo en cierta manera con Juan, en menor, por así decirlo, en un sentido, a ver, la palabra no la encuentro,
con menor intensidad o con menor envergadura, ya empezó a suceder con Jesús, porque realmente era la luz del mundo. Dice, yo soy la luz del mundo mientras estoy con vosotros. Amén. Entonces, es necesario que haga esta breve introducción para que ustedes entiendan a lo que me refiero. Yo soy la luz del mundo mientras estoy con vosotros, decía Jesús. Y entonces llega a esa región, luz le resplandece. Entonces, desde entonces comenzó, escuchen esto, Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, curiosamente, Juan estaba haciendo lo mismo, pero vamos por un momento a ver qué fue lo que sucedió. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿No verdad? Y entonces eso era lo que había sucedido. Porque realmente el bautismo no es más que un tipo de esto tiene que ver mucho con la ley ceremonial y tenía que ver con el lavamiento del sacerdote, el lavamiento que sea del cuerpo del sacerdote y el lavamiento de la ropa del sacerdote cuando quemaba las cenizas de la vaca, o el lavamiento que tenía que hacer la persona cuando quedaba impura de todo su cuerpo. Amén. Y también de sus vestidos, en caso de que sus vestidos quedaran también impuros, o en caso de que sus vestidos no, porque sus vestidos quedaban impuros. Entonces ellos tenían que hacer todo este rito de lavamientos. ¿Esto para qué? Para una purificación externa. Amén. Una purificación externa. Ahora, lo que tenemos que entender es de que esto es breve, esto es necesario señalarlo y en una breve reseña. ¿Por qué? Porque el problema es que curiosamente en el libro de Ezequiel hay un pasaje que nos habla acerca de que yo, dice el Señor así en el libro de Ezequiel, yo derramaré sobre vosotros agua limpia y lo limpiaré de todas sus inmundicias y de sus ídolos. De vosotros quitaré un corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y también dice, cito, y pondré mi espíritu en vosotros. Amén. Ahora, ¿por qué necesariamente eran? ¿A qué agua limpia se refiere el Señor? ¿Verdad? Porque es necesario entender a qué agua limpia se refería. Y es precisamente y hay una gran distinción entre el agua y el espíritu, porque muchos creen que en ese pasaje, cuando Jesús le habla a Nicodemo, habla del agua como el Espíritu Santo y del espíritu como el espíritu humano, pero realmente no es así. ¿De qué agua está hablando el Señor? Y más de que del agua, esa agua limpia se refiere al agua de la palabra. Repito, al agua de la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque Juan viene bautizando para arrepentimiento. Ojo con lo que estoy diciendo. Juan viene bautizando para arrepentimiento. Yo los voy a poner en el contexto histórico de ese tiempo. Juan viene bautizando para arrepentimiento. Ellos descendían a las aguas y a pesar de que ellos, cuando se practicaba este tipo de lavamientos, seguían quedando impuros, después posteriormente él les da un mensaje
de exhortación, pero también de reprensión por causa de lo que dice Isaías 40. Todo monte será allanado, todo valle será alzado, todo lugar escabroso, en fin. Lo que estaba queriendo decir que él estaba preparando el camino para el Mesías. ¿Por qué? Pero por medio de predicar y exhortar a las personas al arrepentimiento. He aquí, como decía, todo árbol que no dé frutos dignos de arrepentimiento cortado y echado al fuego. He aquí que el hacha está puesta al tronco de cada árbol, y aquel que no dé frutos dignos de arrepentimiento cortado y echado al fuego. ¿Para qué? Precisamente por esto él decía esto, para arrepentimiento. Había una purificación externa, porque eso hace referencia al rito de la purificación, o a este tipo de lavamientos, pero también hablaba de que por medio de la palabra de Dios, por medio de la exhortación que Juan estaba haciendo, por medio de la reprensión que estaba haciendo Juan el Bautista, por medio del juicio que estaba declarando, conforme a la palabra de Dios, de lo que iba a suceder en la vida de aquellos que no se arrepintieran, esto iba a traer como consecuencia que muchos procederan al arrepentimiento después de haberse bautizado y haber entendido que había contaminación, y de que debían ver esto de la contaminación, pero una vez saliendo de la contaminación, para entender, y alejándose de la corrupción, para entender de que no solamente debían hacerse ritos para la purificación externa, sino también debían arrepentirse de sus pecados. Y Juan vino con un mensaje de exhortación para arrepentimiento, un mensaje de juicio que traería a Dios sobre aquellos que no se arrepintieran, ¿verdad? Y posteriormente Jesús dice que venía predicando para cuando principie su ministerio, para que ellos pudieran entender de que el reino de los cielos se había acercado. Ahora, tenemos que entender de que este era el contexto histórico y el panorama en que se envolvía la nación de Israel. Ahora, cuando Ezequiel habla de esto, posteriormente Jesús, en el tiempo, cuando habla con Nicodemo, en el contexto histórico, cuando habla con Nicodemo, se lo dice: de cierto te digo que si no naces del agua y el espíritu, no verás el reino de Dios. Y entonces esto precisamente porque si no sucedía esto en la vida de él no podía ver el reino de Dios. Del agua, de la palabra, de la obra de la palabra en la vida. Derramaré sobre vosotros agua limpia. Y esto habla de derramar su palabra, que es la que purifica internamente y la que trabaja internamente en la vida de las personas para que fueran purificadas. Y no solamente esto, sino que pondré en vosotros mi espíritu, y a la que quitaría toda esa dureza del corazón. Quitaré un corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Curiosamente, lo que sucedía también en el contexto histórico espiritual de la vida de la nación de Israel. Escuchen esto. Dice: entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los amo.
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque es cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y es precisamente por esto. Por la condición espiritual en la que ellos se encontraban, Jesús le hablaba por medio de parábolas, pero su corazón estaba duro. Su corazón estaba duro, y por eso él decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Precisamente porque ese tipo de personas habían procedido al arrepentimiento por medio de la exhortación, por medio de la reprensión y por medio de la palabra que venía de parte de Dios conforme al ministerio profético que se desempeñaba Juan Bautista. Y aquella generación muchos se arrepintieron y estaban escuchando el mensaje y tenían oídos para oír. ¿Por qué? Porque dice, porque de cierto os digo, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, le dice a los discípulos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Ese modo de conversión, un modo de arrepentimiento, de proceder al arrepentimiento, alejándose del pecado y viviendo para Dios. Y era precisamente lo que no acontecía. Por eso les hablaba por parábolas, para que ellos, tratando de entender, no podían entender. Y era precisamente por esto, porque la palabra llegaba y los limpiaré de todas vuestras inmundicias. Y no solamente eso, sino que iba a poner su espíritu en ellos. Precisamente porque era necesario que hubiera un arrepentimiento interno, para que ellos después posteriormente pudieran proceder al arrepentimiento y pudieran convertirse y pudieran entender el mensaje que Jesús les estaba dando, ¿la verdad? Y yo los sano, dice la escritura. Pues eso era lo que estaba sucediendo. Por eso cuando Juan el Bautista llega, hace el mensaje y la exhortación para arrepentimiento. Y después posteriormente cuando Jesús le habla a Nicodemo, le dice de agua y del Espíritu, de la palabra de Dios y del Espíritu, para que haya un corazón, yo quite ese corazón engrosado de piedra y ponga un corazón de carne. Amén. Bueno, pues esto es nuevo nacimiento. Ya en la próxima clase o enseñanza estaremos hablando de cómo ocurre el nuevo nacimiento en nuestro ser, que es ser bautizado en el cuerpo de Cristo o en Cristo Jesús. Amén. De la obra interna que hace el Espíritu, de la obra que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida para hasta que llegue el momento en que somos, en que ya estamos ordenados para salvación y el Espíritu de Dios irrumpe internamente en nosotros como río de agua viva. Amén. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué es lo que va sucediendo poco a poco en nuestro ser? Por la obra del Espíritu Santo, al punto tal de que llegamos a entender de que Dios, de que nuestro amado Señor, y de que somos morada del Espíritu de Dios, y de que nuestro amado Señor, creemos en que nuestro amado Señor es nuestro Señor, Jesús es nuestro Señor, y de que el Padre le resucitó de entre los muertos. Amén. De que cómo es necesario que se revele el mesianismo de Yeshua en nuestra vida, la divinidad de Jesús en nuestra vida. Amén. Para llegar a entender, porque la Biblia dice claramente también que fuera de mí no hay salvación, así dice el Señor. Y entonces llegar a entender y comprender estas cosas que son necesarias para que nosotros podamos entender y comprender de que hemos sido iluminados para nuevo nacimiento, para estar preparados para salvación. Amén. Bueno, pues sin más, Dios me lo bendiga y que la paz del Señor sea con vosotros.